Bienvenidos a la primera sesión que vamos a dedicar a la programación en Excel. Bienvenidos al mundo del VBA o Visual Basic para aplicaciones. Vamos a empezar situando el tema haciéndonos una pregunta. ¿Por qué necesito programar en Excel? ¿Por qué necesito VBA? Podemos contestar con varias razones, pero voy a comentar las que a mi juicio serían las más importantes. Puede que Excel se me haya quedado corta. ¿Cómo puede ser esto? Excel es un programa completísimo. Se pueden hacer muchas cosas, cálculos, gráficos, bases de datos. No puede ser, os estoy engañando. Pues no, Excel es una aplicación que aunque tiene muchas posibilidades de uso, es de carácter general. ¿Qué significa esto? Que no está adaptada a las necesidades concretas que pueda tener yo. Es un programa que está pensado para que lo use el mayor número de personas, para los más variados usos. Lo que significa que para que solucione el problema concreto que yo tengo, puede que con el Excel de serie no me baste. Un ejemplo. Excel puede importar datos de una base de datos y analizarlos. Por ejemplo, de Access, SQL Server o incluso de un simple archivo de texto. ¿Qué pasaría si el formato en el que yo tengo almacenados mis datos no se corresponde con un formato estándar o uno con el que Excel no sepa cómo trabajar? Pues que tendría que adaptar o modificar Excel para que leyera ese formato que no conoce. Esto lo podría hacer con Visual Basic para aplicaciones. Segunda razón, estoy harto de repetir siempre los mismos pasos. Un ejemplo, todos los días debo importar unos datos de un archivo de texto y a continuación crear un gráfico con esos datos. Una vez creado, imprimo varias copias del gráfico. Bueno, pues esto que acabamos de comentar es un candidato perfecto para una macro en Excel. Una macro se puede crear con la grabadora de macros y si grabo todos esos pasos con esta herramienta, luego podré hacerlos todos simplemente pulsando un botón. Ejecutarlos todos seguidos al pulsar un botón. Suena bien, pero siempre teniendo en cuenta que la grabadora convierte esos pasos en código Visual Basic y si debemos hacer modificaciones en la macro, solo se puede hacer mediante programación VBA. Además, la grabadora no es capaz de grabar todos los pasos que hagamos durante la grabación, problema que se puede solucionar con VBA. Esto podrían ser dos ejemplos típicos para entender por qué es necesaria la programación en Excel. Bueno, una vez situado el tema os voy a dar los siguientes consejos. En el blog hay 5 sesiones dedicadas a las macros en Excel. Os recomiendo que las veáis porque pueden servir de introducción a este tema. Además, se explica en profundidad el proceso para grabar una macro y se ponen ejemplos de problemas que después arreglamos con programación. Parte de lo que se ve en esas sesiones se comentará de nuevo, pero creo que es un buen punto de partida antes de seguir estas sesiones dedicadas a la programación en Excel. También os quiero comentar lo siguiente. El ritmo de las sesiones está pensado para que gente que no ha programado las pueda seguir sin problemas. La programación yo no considero que sea difícil. Requiere sobre todo capacidad lógica. Si nunca habéis programado, os costará. Al principio, os costará realizar ciertas deducciones que para personas que sí han programado antes pueden resultar obvias. Pero no os preocupéis que con tiempo y trabajo se superan estas dificultades. En mis cursos presenciales sobre este tema se empieza desde cero, desde la sentencia más simple de programación que podamos utilizar hasta lo más complicado. Aquí haremos lo mismo. Aquí empezamos un tema que para mí es seguramente el que más me gusta y el que más me entretiene. Es un tema largo del que prácticamente se pueden sacar infinitas sesiones. Iremos poco a poco. Otro consejo o aviso que os doy es que no vale con aprender a programar. Cuanto más conozcáis de Excel, cuantas más herramientas sepáis usar, más partido le sacaréis a la programación. ¿Por qué? Pues porque básicamente desde la programación lo que hacemos es utilizar esas herramientas que ofrece Excel de una forma más directa y adaptada a lo que realmente necesito. Un ejemplo claro. Es imposible que con programación acelere la creación de un gráfico o una tabla dinámica si en Excel no sé crearlos. A eso me refiero con que tenéis que conocer lo máximo de Excel. No puedo programar algo que no conozco o no sé usar. Antes de meteros en la cabeza ideas raras como que todos son objetos que tienen propiedades, métodos, etc., os cuento mi idea para esta primera sesión. Vamos a realizar una serie de ejemplos para ir tomando contacto con la programación en Excel. Los más observadores os habréis fijado en el blog que esta sesión lleva en preparación mucho tiempo. La razón es que estaba pensando el enfoque que le quería dar a esta primera sesión. Tenía dos posibilidades. La primera, empezar con el típico Hola Mundo que se utiliza en todos los lenguajes de programación como primer ejemplo. O por el contrario, empezar con algún ejemplo un poco, pero solo un poco más complicado. El problema de los Hola Mundo es que lo único que hacen es mostrar en pantalla un mensaje de bienvenida. En este caso, como vamos a programar en Excel, este ejemplo lo veo poco útil. Sin embargo, los pequeños ejemplos que vamos a realizar para empezar, para mi gusto, dejan entrever mejor todo lo que va a venir después, conforme avancemos en el curso. Por lo tanto, he optado por esta segunda posibilidad. El problema que vamos a tener es que algunas cosas que usemos no las voy a explicar con mucho detalle de momento. Vais a tener que hacer algún pequeño acto de fe hasta que llegue el momento de explicar esos conceptos con todos los detalles. De verdad que creo que así es mejor. Bueno, pues venga, vamos a empezar.
Abrimos Excel y nos metemos de lleno en el tema. Para comenzar vamos a mostrar la ficha programador. En esta ficha tenemos todo lo que vamos a necesitar para programar en Excel. Para hacerlo hay varias maneras. Por ejemplo, hacemos clic con el botón secundario sobre la cinta de opciones y elegimos personalizar la cinta de opciones. En la ventana que aparece, en la lista de la derecha, marcamos la casilla de verificación que está al lado de la ficha del nombre programador. Marcamos, de esta manera la haremos visible. Si ya la tenéis activada, ya la tenéis visible y no hace falta que toquéis nada. Aceptamos y accedemos a esa nueva ficha. Bueno, para escribir código Visual Basic debemos acceder al editor de Visual Basic. Esta herramienta es en la que en realidad vamos a realizar todo el trabajo de programación. Para acceder a esta herramienta debemos pulsar el botón Visual Basic. También lo podéis hacer pulsando la combinación de teclas Alt más F11. De cualquiera de las dos maneras lo hacemos y accedemos a la herramienta. Bueno, pues una vez en la herramienta vamos a empezar por situaros y dar nombres a lo que estamos viendo ahora mismo. Para empezar, esta herramienta mantiene la interfaz de usuario de las versiones anteriores de Office, es decir, no hay cinta de opciones. Tenemos los típicos menús y barras de herramientas situados en la parte superior de la ventana. Ya los iremos comentando. Justo debajo de esa zona, a la izquierda, tenemos el explorador de proyectos. En esta zona podemos ver todos los objetos de un libro de Excel que contienen o pueden contener código Visual Basic. De momento tenemos 4 cosas dentro del documento en el que estamos trabajando. Las 3 hojas y un objeto llamado This Workbook, que representa al libro, al documento. Para que os situéis os voy a dar ejemplos de código que se podría escribir en cada uno de esos objetos. Vamos a imaginarnos que escribo un valor en una celda de la hoja 1, por ejemplo unas unidades de venta de un producto. Quiero que compruebe si tengo disponibles en el inventario ese número de unidades, y si no es así, que me muestre un mensaje indicándome cuántas tenemos. Ese código que hace la comprobación lo podría escribir dentro del objeto hoja 1. En ese objeto escribiré el código que está relacionado con esa hoja. Ahora el objeto This Workbook. Vamos a imaginarnos que cada vez que se abre el libro quiero que importe unos datos de Access, o que compruebe si se han modificado los datos guardados en Access para realizar de nuevo la importación. Ese código lo podría escribir en ese objeto. Ya iremos viendo todas estas posibilidades. De momento iros quedando con la terminología y los nombres de lo que se ve en la pantalla. En esa zona del explorador de proyectos se pueden ver varios proyectos. Cada proyecto es un libro de Excel. Es decir, si tengo varios libros abiertos, al acceder al editor los veré todos situados en esta ventana. Fijaros que nuestro proyecto se llama ahora Libro 1. Como todavía no le hemos dado un nombre al libro, se llama así. Cuando lo guardemos mostrará el nombre del documento. Si solo necesitáis abierto en el que vais a escribir el código, yo cerraría los demás. En esa zona, cuantas menos cosas haya que nos puedan despistar y confundir, mejor. O sea que si tenéis abierto algún documento más de Excel, cerrarlos. Puede que estéis viendo un segundo proyecto que se llama personal.xlsb, este que tengo yo aquí. Es el libro de macros personal. Todo el código que se cree en ese libro estará disponible para todos los documentos de Excel. De momento nos olvidamos de él. Para acabar de momento con esta zona, comentar que podemos tener más tipos de objetos en esa ventana. Por ejemplo, módulos y formularios, pero ya los iremos usando. Justo debajo del explorador de proyectos tenemos la ventana de propiedades. En esta zona veré las características del objeto que tenga seleccionado en el explorador de proyectos. Si por ejemplo seleccionamos la hoja 1, en la parte inferior podemos ver algunas de las características o propiedades que tiene esa hoja. Hay una que se llama visible. Modificando esa propiedad podríamos ocultar la hoja 1 para que no se vea. De momento no tocamos nada. Para acabar con estas dos ventanas, si no veis alguna de las dos zonas, podéis mostrarlas dentro del menú Ver. Las cierro con los botones de las X que tiene cada una de ellas. Y a continuación accedemos al menú Ver. Si las quiero mostrar de nuevo, lo único que debo hacer es pulsar encima de las dos opciones correspondientes, explorador de proyectos y ventana de propiedades. Fijaros que también se puede hacer con los correspondientes atajos de teclado, pero ahora lo más cómodo es con el ratón. Estamos empezando. Ya tenemos las dos ventanas. En la parte de la derecha, ahora mismo lo que tengo es un enorme espacio en gris. Si tenéis otra cosa, no os preocupéis que ahora nos ponemos todos igual. En esa zona de la derecha es donde voy a escribir el código Visual Basic. El problema es que yo ahora no tengo dónde escribir. Vamos a solucionarlo. Hace un rato os he comentado que en el explorador de proyectos teníamos todos los objetos que pueden contener código Visual Basic.
pero que hay más de los que tenemos ahora mismo. Bueno, pues vamos a añadir otro tipo nuevo, un módulo. Para hacerlo, en el editor de Visual Basic accedemos al menú Insertar. En ese menú tenemos la opción de insertar objetos que pueden contener código, procedimientos, userform, módulo, módulo de clase. De momento seleccionamos la opción módulo y el resto ya los iremos comentando conforme los necesitemos. No conviene saturar al principiante en el mundo de la programación con muchos conceptos que ahora mismo no son necesarios, poco a poco. Insertamos un módulo. Vamos a explicar qué es un módulo. Los módulos son una especie de contenedores u organizadores de código. En ellos podemos escribir código que será llamado desde otras partes del proyecto. Por ejemplo, en un módulo podríamos tener creado un código que nos calcula la edad de una persona, y ese código ser llamado desde diferentes sitios del proyecto. Desde una hoja, al pulsar un botón, al cambiar el valor de una celda, desde donde lo necesitemos. Los módulos nos sirven para organizar el código. Podemos tener tantos módulos como necesitemos. Por ejemplo, en un módulo puedo almacenar el código relacionado con la creación de gráficos. En otro módulo, todo lo relacionado con las tablas dinámicas. Por poner un símil conocido, podríamos decir que son como las carpetas de Windows en las que podemos organizar nuestra información para tenerlo todo bien ordenado. Al insertar el módulo, ahora sí que podemos escribir código en la parte de la derecha del editor. En esa zona veo el contenido de lo que tenga seleccionado en el explorador de proyectos. ¿Veis? Tengo seleccionado el módulo 1 y aquí estoy viendo su contenido, que ahora mismo está vacío. Si nos fijamos en el explorador de proyectos, ya tenemos un nuevo objeto, el que acabamos de crear, un módulo llamado módulo 1. Si queremos, le podemos cambiar el nombre. Deberíamos dar nombres que nos indiquen qué hay dentro del módulo. En esta primera sesión vamos a crear algunos ejemplos que van a sumar el contenido de celdas. Luego le vamos a llamar sumas a este módulo. Nos aseguramos que está seleccionado en el explorador de proyectos y en la ventana de propiedades la única propiedad que aparece es la que le da nombre al módulo. Está en inglés, pero ya veis que no es un inglés muy difícil. Hacemos un clic y lo cambiamos por módulo sumas. El nombre que le deis a los objetos lo decidís vosotros. Hay algunas normas no escritas que se suelen seguir, pero al final suelen prevalecer los gustos de cada uno. Si os fijáis, yo por ejemplo pongo en mayúsculas la primera letra de cada palabra que forma el nombre. Otras normas, sin embargo, son de obligado cumplimiento, como la de no poder utilizar espacios en los nombres de objetos. Por ejemplo, si intento dejar un espacio en este nombre, siempre pulso intro cuando doy nombre a algún objeto, así compruebo si lo he hecho bien. Entonces ahora he pulsado intro y recibo el siguiente mensaje, que no es un nombre permitido. No me dice cuál es la razón exacta, pero en este caso la razón es que he intentado utilizar un espacio en el nombre y eso no es correcto. Aceptamos y lo dejamos de forma correcta. Pulso intro y ahora ya está bien nombrado. Bueno, pues vamos a hacer un clic en la parte de la derecha y empezamos a escribir código. Ya hemos comentado que el código se puede escribir en diferentes sitios. Un módulo, una hoja, el libro, pero dentro de estos objetos también debemos organizar el código de alguna manera. Hay diferentes maneras de hacerlo. Vamos a empezar por los procedimientos. Un procedimiento es un conjunto de código que realiza un trabajo determinado. Por ejemplo, podría diseñar un procedimiento con varias líneas de código que se encargue de seleccionar unos datos y crear un gráfico con esos datos. En nuestro caso vamos a crear un procedimiento que me muestre un mensaje en el que me va a decir cuál es la suma de las celdas que están seleccionadas. Para empezar a crear procedimientos lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, podría escribir el código que me permite definir procedimientos yo a mano, hacerlo todo manual. O también puedo ir al menú Insertar y seleccionar la opción Procedimiento. Primero vamos a utilizar la opción del menú Insertar. Ya os he dicho que en esta primera aproximación vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible y evitar escribir o explicar demasiadas cosas que pueden hacer que os perdáis un poco. Aseguraros que el punto de inserción está en la parte de la derecha, en la ventana de código, aquí, y en el menú Insertar seleccionamos Procedimientos. Aparece una ventana en la que tenemos que indicar qué queremos crear y algunas opciones para el elemento que creemos. No vamos a explicar todo todavía, vamos a rellenar lo que es absolutamente necesario para este ejemplo. Lo primero es el nombre. Hay ciertas reglas para dar nombres. Os vuelvo a repetir la de antes, la de los espacios, no se pueden utilizar. El resto las comentaré más adelante. De todas las maneras, haced todo igual que yo para que no aparezcan errores inesperados. Enseguida veremos todas las opciones y posibilidades que tiene todo lo que estamos usando. Pero en estos primeros pasos
quiero que todos vayáis por el camino que yo marco. A este procedimiento le llamamos sumar celdas seleccionadas. Escribimos. En las siguientes opciones, sobre todo aseguraros que está seleccionada la opción procedimiento, que es lo que queremos crear ahora. El resto no las comentamos por ahora. Pulsamos aceptar. Y cuando lo hagamos, crea la estructura de un procedimiento. En realidad, el public, esta palabra no haría falta, pero ya lo comentaremos. El procedimiento empieza por la palabra sub y acaba con ensub. En VBA existen una serie de palabras clave que nos van a permitir crear código. Para indicar que voy a crear un procedimiento tenemos esas instrucciones. Más adelante, cuando hagamos esto mismo de forma manual, nos detendremos más en estas palabras. Entre esas dos líneas de código que ha creado el editor de Visual Basic, vamos a escribir el código que se encarga de sumar las celdas seleccionadas. Lo mismo, os voy a dar pequeños apuntes del código que vamos a escribir, ya lo explicaremos detenidamente. Escribimos. He pulsado la tecla tabulación para empezar un poco más adentro. De esto ya hablaremos también. Conviene que el código sea legible, aparte de que funcione bien. Entonces pulsamos una vez la tecla tabulación y empezamos a escribir. Visual Basic no es un lenguaje que en sus palabras clave diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Podéis escribirlas como queráis. De hecho, cuando cambiéis el punto de inserción de sitio, hacemos clic en otra línea, veréis que se cambian y se escriben como Visual Basic las conoce. Esto lo había escrito en minúsculas y me lo ha puesto en mayúsculas. Bueno, pues ya tenemos nuestro código escrito. Nada largo. Complicado ahora mismo para la mayoría, sí. Estamos empezando y lo que hemos escrito sonará muy raro. Por daros una explicación rápida, sin entrar en detalles, MSGBox es una instrucción que muestra mensajes. Aparece una ventana en la que se ve el mensaje que le he indicado a continuación. En este caso el mensaje se compone de un texto fijo, lo que está entre comillas, y otra instrucción que lo que hace es utilizar la función suma de Excel para sumar el contenido de las celdas seleccionadas. A grandes rasgos, esto es lo que hace. Ya llegarán las explicaciones al milímetro. Bueno, ahora viene el momento de la verdad. Probar si lo que hemos hecho funciona. Para hacerlo nos vamos a poner las dos ventanas a la vez, la de Excel y la del editor de Visual Basic, como yo las tengo, media pantalla para cada una. Así. Este procedimiento que acabo de crear suma las celdas que están seleccionadas. El problema es que no tenemos valores para sumar. Vamos a escribir algunos valores en Excel. Una vez que ya tenemos valores, vamos a seleccionar algunas celdas. Por ejemplo, las tres primeras. Ahora vamos al editor y aseguraros que no se quita la selección. Vamos a probar el procedimiento. Para probar un procedimiento hay muchas maneras. Ahora vamos a utilizar todo el rato la misma, pero más adelante explicaremos el resto. Tenéis que poner el punto de inserción dentro del procedimiento que nos interesa ejecutar. En este caso solo hay uno. Hacemos clic dentro de él. Y a continuación vamos a hacer clic en este botón. El que tiene un dibujo de play como los que tienen los reproductores de música. Es el botón de ejecutar. Lo hacemos. Y ya está. Nos muestra el mensaje con el resultado. En este caso 750. Que si comprobamos los valores es correcto. Aceptamos. Y probamos con otras celdas. Selecciono. Voy al editor. Y ejecuto. Incluso puedo probar con una columna entera. Voy al editor y ejecuto. Funciona perfectamente. Podría ser que diera algún error porque es un código muy básico en el que no hemos hecho ningún tipo de control de errores, pero de momento si hacéis lo mismo que yo, no hay problemas. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que hemos utilizado. En la siguiente sesión desarrollaremos más estas ideas. Al programar utilizamos objetos. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado el objeto application.
Este objeto representa a Excel. Tenemos más objetos, hojas, celdas, libros, gráficos. Todo en Excel son objetos que pertenecen a un objeto superior, el objeto Application, Excel. Estos objetos tienen propiedades. Estas propiedades son características que podemos controlar desde código. Por ejemplo, el valor de una celda, el nombre de una hoja, el color de fondo de una celda. En este caso hemos utilizado la propiedad Selection del objeto Application. Esta propiedad representa a las celdas que están seleccionadas. De esa manera accedemos a sus valores. De momento iros quedando con que desde la programación vamos a utilizar sentencias o palabras clave como por ejemplo el sub y el ensub, que son instrucciones específicas de Visual Basic, y también vamos a utilizar objetos. De estos objetos, entre otras cosas, podemos manipular sus propiedades. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer código Visual Basic, escrito y funcionando. Vamos a intentar hacerlo más accesible. Me explico, si esto lo tiene que utilizar un usuario normal de Excel, le puede dar algo. La idea es que, por ejemplo, este código se ejecute cuando pulsen un botón. Vamos a hacerlo. Para insertar un botón tenemos que ir a Excel. De momento nos olvidamos del editor. En la ficha programador tenemos un botón llamado Insertar. Dentro de este botón podemos insertar dos tipos de controles, de formulario o ActiveX. Los primeros los comentamos en las sesiones de macros. En esta sesión vamos a empezar a utilizar los ActiveX, que en las sesiones de macros os dije que tenían más posibilidades, pero se utilizaban mediante programación. El primer botón que aparece en esa zona de los controles ActiveX, inserta un botón de comando, que es lo que nos interesa. Simplemente hacemos un clic en ese botón y ahora hacemos otro clic donde queremos que aparezca el botón. Por ejemplo aquí. Ya está, ha insertado un botón que todavía tenemos que ajustar alguna de sus propiedades. Este botón que acabáis de insertar también es un objeto del que podemos utilizar y cambiar sus propiedades. Vamos a poner otra vez las dos ventanas para que se vean a la vez. Sí, da igual que estén en un lado o en otro, a la izquierda o a la derecha. Y con el botón seleccionado, se hace un clic encima. Si nos fijamos en el editor de Visual Basic, en la ventana de propiedades aparecen las propiedades del botón. ¿Veis? Aquí me dice lo que tengo seleccionado y tengo seleccionado el botón que acabamos de insertar. Ahora vamos a cambiar algunas de ellas. La primera que podemos cambiar es su nombre. A los controles de Excel les asigna nombres que a nosotros no nos dicen nada. En este caso, Command Button 1. Como los nombres que insertemos es muy posible que los usemos desde el código, es mejor darles nombres que nos digan algo. En este caso le vamos a llamar CMD sumar. A los controles se les suele poner en el nombre un prefijo que indica qué tipo de control es. Así luego es más fácil identificar en el código con qué tipo de objeto estamos trabajando. Es una norma no escrita que se suele seguir. En este caso el CMD viene de command. En inglés a este tipo de controles se les llama command button, botón de comando. Hacemos clic en la propiedad name y se la cambiamos. Ahora mismo estáis interactuando con las propiedades de un objeto. Se puede interactuar con las propiedades en tiempo de diseño, tal y como lo estamos haciendo ahora, o en tiempo de ejecución, como hacemos cuando se ejecuta el código. Estos conceptos los desarrollaremos más adelante. Vamos a cambiar una propiedad más, el texto del botón. Queremos que ponga sumar en lugar de command button, que es lo que ha puesto Excel. Tenemos que cambiar la propiedad caption. Esta propiedad controla el texto que aparece en el botón. Si hacéis un doble clic en el valor de la propiedad, se selecciona todo y así no hace falta borrar, solo escribir el nuevo valor. Lo hacemos y escribimos sumar. Pulso intro y ya lo tenemos. Bueno, ya hemos cambiado las propiedades del botón, pero todavía no le hemos dicho que cuando se pulse el botón aparezca el mensaje indicándome cuál es la suma de las celdas seleccionadas. Para hacer esto vamos a utilizar otra característica de los objetos, los eventos. Los eventos son momentos en los que puedo indicar que pase algo. El evento típico de un botón es el clic, cuando pulsamos encima de él. Todo lo que queremos que pase cuando se pulse el botón debemos escribirlo en ese evento. Cada tipo de objeto tiene sus eventos. Por ejemplo, una hoja tiene eventos que permiten escribir código cuando se cambie el valor de una celda, o cuando se cambie la selección, o cuando hagamos clic con el botón derecho sobre ella. Esto que os estoy contando es una pequeña introducción a este tema. En la siguiente sesión profundizaremos más en el tema de los objetos. En este caso, necesito acceder al evento clic del botón que acabamos de crear. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Hacemos un doble clic sobre él
y accedemos al procedimiento de evento clic de ese botón. He hecho un doble clic sobre el botón en Excel y en el editor de Visual Basic me sitúa dentro de ese procedimiento de evento del botón, del evento clic de ese botón. Para que esto funcione, el doble clic tenéis que estar en modo diseño. Si en la ficha programador tenéis activado el botón modo diseño, estamos bien. Si no está activado, lo hacéis, habría que pulsarlo y volvéis a probar a hacer doble clic. Bueno, si os fijáis, habéis acabado en otro procedimiento, pero en este caso fijaros que está situado en la hoja 1, que es en la que está el botón. Todo lo que queremos que pase cuando se pulse el botón debe ir entre estas dos líneas. Lo que queremos que haga es que se ejecute el código que hemos diseñado antes, el que sumaba las celdas seleccionadas. Lo único que hay que hacer es llamar al procedimiento creado en los pasos anteriores. Escribimos entre esas dos líneas lo siguiente: el nombre del procedimiento. De esta manera llamamos a ese código. Lo hacemos. Vuelvo a pulsar la tecla tabulación para empezar un poco más adentro. De esto ya hablaremos, de la manera de escribir el código de forma correcta. Y escribimos el nombre del procedimiento, que se llamaba sumar celdas seleccionadas. Si no estáis seguros, podéis hacer doble clic en el módulo para ver el código que habíais escrito antes. Fijaros en el nombre que le habéis dado al procedimiento y volvemos a la hoja 1, haciendo otro doble clic en el objeto hoja 1 y escribís el nombre. El código tiene que acabar como lo tengo yo. Ahora mismo ya tenemos todo listo para probarlo. Seguramente estaréis algo confundidos con todo lo que estamos haciendo. Es normal. Ya os he dicho que en estos primeros ejemplos iba a saltarme partes de la explicación de todo lo que estamos viendo. Ahora lo que quiero es que vayáis cogiendo una perspectiva de lo que podemos hacer con la programación y qué podemos utilizar desde este lado de Excel, no os asustéis. Bueno, vamos a probar. Nos vamos a Excel y lo primero que debemos hacer es salir del modo de diseño. Desactivamos el botón modo diseño. Si no hacéis este paso, cuando hagáis clic encima de él, simplemente seleccionaréis el botón. No ejecutará el código que acabamos de crear. Seleccionamos unas celdas, por ejemplo estas, y probamos a pulsar el botón. Perfecto. Vamos a probar con otras celdas. Ahora sí que ha quedado todo mucho mejor encajado. Bueno, pues hasta este punto todo lo que quería explicar de programación en esta sesión. Hemos usado el ABC de la programación en Excel, las sentencias propias del lenguaje Visual Basic y los objetos que tiene Excel. Hemos visto que los objetos pueden tener propiedades y eventos. Con estas dos características que tienen los objetos ya podemos escribir mucho código útil. Pero todavía hay más características que no hemos usado. Vamos poco a poco. Ahora solo nos queda guardar nuestro trabajo. Pulsamos el botón para guardar en Excel. Aparecerá la típica ventana del guardar como y lo vamos a guardar en la carpeta documentos con el siguiente nombre. Y pulsamos guardar. Ojo, un aviso. Nos dice que las siguientes características de Excel no se pueden guardar en un libro sin macros. No se puede guardar un proyecto de Visual Basic. Como ya comentamos en las sesiones dedicadas a las macros, por motivos de seguridad, en las versiones a partir de la 2007 se ha decidido que en un libro normal de Excel no se puede guardar código Visual Basic. Si en este mensaje pulsáis la opción sí, fijaros que le estáis diciendo que seguiríais guardando el archivo como libro sin macros. ¿Qué significa esto? Que eliminará el código que hemos escrito. Hay que pulsar que no queremos continuar para que se quede en este paso y antes de pulsar el botón guardar debéis cambiar el tipo de archivo. Hay que seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Hacemos y guardamos. Esto que acabamos de hacer va a tener más consecuencias cuando queramos trabajar con un libro que contenga código Visual Basic. Todo esto se comentó en las sesiones de macros. Si no queréis esperar a la siguiente sesión en la que repasaremos conceptos, podéis adelantar trabajo viendo esas sesiones. Bueno, pues hasta aquí esta primera sesión en la que hemos dado nuestros primeros pasos en la programación de Excel. Todavía no hemos acabado con los primeros pasos. En la siguiente sesión seguiremos viendo algún ejemplo más. En estas primeras sesiones no entro en detalles sobre las líneas de código que escribimos. Cuando acabemos con estos primeros pasos, será el momento de tomarnos las cosas con más tranquilidad y explicar todo en profundidad. Ahora cerramos Excel y nos vemos en la próxima sesión.